Según el calendario de lo que esos días está en la mente de la mayoría, para muchos es solamente dejar de trabajar y vacaciones, playa o demás, ¿verdad? Pero yo creo que para todo hay tiempo, como en este campamento, ¿verdad? Que estuvieron nuestros niños, para todo hay tiempo, un tiempo de diversión, un tiempo de comer y un tiempo también de meditar, de aprender, de desarrollar nuestra área espiritual. Entonces, yo creo que nosotros al venir aquí llegamos con todo el paquete, traemos ofrendas de adoración, de alabanza al Señor, cantamos, ofrendamos, pero también nos sentamos a sus pies para escuchar. Y en los minutos que siguen quiero invitarlos a meditar en este pasaje que está en Lucas 19, verso 28 en delante. Después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan el burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros y maravillas que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprenda a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos destruyan las murallas que te rodean y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán ni una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Padre, te damos gracias por esta reunión. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Gracias por las experiencias de estos días con nuestros hijos. Gracias por Maribel y por cada uno de los presentes. Muchas gracias. Tú nos has traído, y no es casualidad que estemos aquí. Tú eres una palabra para nuestros corazones y yo ruego que hables a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, este evento es muy emocionante, ¿verdad? Y también habla de los dos aspectos de la vida en general, ¿verdad? Momentos de triunfo, de gloria, de alabanza y momentos también de lamento o de lloro. Y el Señor no estuvo exento de esos momentos de tristeza, de dolor. De hecho, Él los manifestó, no solamente los experimentó, sino que también los compartió. Y es algo que debemos aprender, recordando que nuestro modelo es Jesucristo, la meta de Dios es que seamos como Él. Y a veces nosotros aprendemos a ocultar las tristezas o derrotas, y aunque estemos mal, decimos que estamos en victoria. Bueno, sí hay que confesar que vamos para la victoria, pero también hay que ser honestos y decir cuando estamos tristes. Así es. La verdad, que la vida está llena de momentos así, ¿verdad? De un momento de baile, de alegría y otros momentos de luto, de tristeza. Y es parte de la vida y si los disfrutamos en el Señor, ¿verdad? Son más plenos y si los lloramos con Él también, ¿verdad? Podemos ser más bien consolados. Vemos aquí al final de la lectura cómo el Señor está hablando de algo que pasó precisamente en el año 70, cuando el ejército romano, bajo la dirección del general Tito, arrasa con la ciudad, como dice ahí lo que estaba profetizando, arrasa o derriba todos los muros, y es una masacre terrible la que experimentan el pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera, esto vemos
cómo siempre el corazón del hombre tiende a la guerra, tiende a la destrucción, y cómo hay una sentencia que dice al final de la lectura, el verso 44, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Es decir, Dios nos visita a cada uno en su momento, y cuando no se reconoce quién está en nosotros, entre nosotros, quién nos está ofreciendo, qué tiene para nosotros, vienen consecuencias terribles. Dios nos ama, Dios nos perdona, pero hay consecuencias inevitables por caminar por un camino donde se nos dice, ¿verdad?, que va al abismo, que va a la destrucción. El ser humano, igualmente el pueblo de Jerusalén, estaba lleno de esa actitud de nacionalista, que pensaban que eran los únicos, ¿verdad? Hoy también muchos religiosos creen que son la mejor iglesia, la mejor doctrina, y luego segregan o hacen a un lado los que no saludan o no se visten o no creen como ellos. Pero la actitud bélica, peleonera, pues está en el corazón del hombre desde el inicio. Y lo que más impacta, cómo es posible que el celo religioso puede llevarte a matar, es el caso de Caín. ¿Por qué es religioso? Es porque la ofrenda de uno fue aceptada y la ofrenda del otro no. Y eso lo lleva a matar a su propio hermano. Qué contraste, o qué paradójico, qué cosa tan contradictoria y tan desaprobada a los ojos de Dios. Pero entonces viene en la naturaleza humana esa idea. Entonces los hebreos tenían la idea de que el Mesías iba a derrocar a los romanos, que el Mesías actuaría como actuó Josué cuando conquistó la tierra prometida, que actuaría como David cuando extendió el dominio y masacró a los filisteos. Tenían esa idea de que el Mesías iba a actuar de esa forma también. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando Pedro sacó la espada, cuando lo aprendieron, ¿verdad?, y que le tiró a la cabeza, quería partir a Malco. Pero Malco tenía buen reflejo y se alcanzó a hacer a un lado y le cortó nomás la oreja. Pero no quiere cortarle la oreja. Quiere que fuera uno menos. ¿Y qué dijo el Señor? Guarda tu espada. El que la usa, el que pelea, el que mata, pues por la espada va a morir también. Entonces no es, dijo el profeta, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. El Señor le dijo a Pedro y a los demás, si yo quisiera pudiera pedir una legión de ángeles o 12 legiones de ángeles. Y no hace falta que pidiera legiones de ángeles, con su sola palabra podría haberlos exterminado. ¿Es cierto? La prueba está que cuando él preguntó a quién buscan, a Jesús Nazareno, dijo yo soy, y con ese yo soy cayeron como muertos. Pero entonces, si él hubiera hecho eso, entonces no se hubiera cumplido la escritura, ni nos hubiera dejado el ejemplo, ¿verdad?, que no es con espada, que no es con ejército. Entonces, por eso muchos se sintieron decepcionados de que no era el Mesías. Creíamos que era el Mesías, pero ahí ahora es el tercer día que lo crucificaron y no ha pasado nada. No podemos, ¿verdad?, seguir pensando de la misma manera, usando la violencia para la educación, para la formación o para la imposición de una creencia o de una doctrina. Tenemos, hermanos, que usar los métodos de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Así es. Su reino no se extiende con la violencia. Si se extiende con violencia, es una imposición y tiene que mantenerse en la violencia para sostenerlo. Y no es así. Guarda tu espada, deja de ser belicoso, deja de ser peleonero. Sí, depón la ira, dijo el Señor, mía es la venganza, aún en esos momentos. Y Él sigue siendo el príncipe de paz. Él es nuestro príncipe de paz. Él es nuestra paz. Así es. Él conquistó y sigue conquistando a través del amor, a través del servicio, a través del compañerismo. Y esa es la esencia del Evangelio. Inspirar, motivar, presentar quién es Jesús, ¿verdad? Que Él no está en la cruz, no está en la tumba, Él vive y tú y yo podemos hoy regocijarnos por su vida, por su victoria, por su vida en nuestras vidas. Así es, y esta lectura nos anima a cantar con entusiasmo, a abrir nuestra boca y proclamar que Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Vivimos en un mundo que sigue con esa actitud de violencia. Es muy triste, ¿verdad?, las guerras que hoy por hoy se están viviendo.
Pero a veces hay conflictos en nuestro propio corazón, o guerras en nuestro propio corazón, o en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, entre cónyuges, entre hermanos. Y esto no debe ser así, no tiene por qué ser así. Y menos si profesamos y decimos que somos hijos de Dios. La entrada de Jesús a nuestra vida debe hacer un cambio radical, notorio, empezando con ser pacificadores. Amén. Conociendo nuestro tiempo, el tiempo en que nos ha visitado el Señor. La paz, como en los tiempos del Señor y en todos los momentos, no viene, ¿verdad?, a través de las armas, sino a través de la presencia de Jesús, que es el príncipe de paz, que Él nos modeló cómo se vive en su reino, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él precisamente vino a modelar la vida que quiere, que espera que todos sus seguidores vivamos, que podamos amarlo a Él sobre todas las cosas y luego amarnos a nosotros, sentirnos, sabernos amados y luego amar a nuestros próximos, a los que están cerca de nosotros. La paz es posible porque Él nos la otorgó, Él nos regaló, Él dijo, les doy mi paz, les dejo. Isaías, profetizando de su sufrimiento, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces la paz es posible cuando creemos que Él está en nosotros, cuando permitimos que Él esté en nosotros. Es interesante, ¿verdad?, ese relato, porque el Señor no entra en un caballo como era lo común de un rey. Él entra en un burrito. El caballo era el símbolo de guerra y el burro de trabajo, de servicio, de humildad. Y tú y yo podemos permitir que Él cabalgue en nosotros. Así es. Él espera que tú y yo estemos dispuestos a que Él conduzca nuestras vidas. Y esto es lo que nos va a traer paz, esto es lo que nos va a traer quietud, realización, saber que Él nos ha elegido para que podamos llevar hoy al mundo este mensaje de paz y de bendición. Nuestra parte es levantar las palmas, ondearlas y proclamar lo que Él es, lo que Él ha hecho. Los burros en aquel tiempo eran sagrados porque el sumo sacerdote entraba montado en un burro. Y el Señor precisamente es nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, el puente que une al ser humano con Dios. Es la entrada, es la puerta. Él es el príncipe de paz. A través de Él tenemos acceso al amor de Dios. Y eso es lo que nos lleva a vivir en paz. Cuando podemos amarle a Él como Él nos ha amado a nosotros y saber que Él ama a los que están a nuestro lado. Él ama a tu cónyuge, Él ama a tus hijos, Él ama a tu vecino, aunque quizás sea una persona difícil. Él nos ama. Él ama a su iglesia. Intentamos amar lo que Él ama. De tal manera amó Dios al mundo. Vamos a amar a las personas, aún en su incredulidad o en su desenfreno. Porque eso es lo que va a acercarlos a Dios, cuando podemos ser pacientes, ser compasivos con ellos. Entonces, que la paz de Dios pueda gobernar nuestro corazón y entonces poder celebrar, así como aquella multitud celebrar y cantó Hosana, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Mientras que la violencia somete, la paz inspira. Así es. Entonces Dios nos permita tener ese mensaje, no con palabras, pero sino con nuestro estilo de vida. Alguien dijo, predica de Jesús y si es necesario, usa las palabras. Es decir, que el elemento principal es el estilo de vida. Son las actitudes. Y de ese estilo de vida, de esas actitudes te preguntarán, oye, ¿por qué esa paz? ¿Por qué esa fe? ¿Por qué esa esperanza? ¿Por qué esa alegría? Nada menos porque sirvo al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él está conmigo, Él está en mí. En los tiempos bíblicos, el burro era un animal que se considera muy importante porque era
el principal medio de transporte. En él cargaban el pan, el agua, el vino. El caballo era solamente para la guerra. Entonces, tú y yo, Dios ha llamado a que nos desaten también. Y que podamos llevar el pan vivo, el pan del cielo. Que podamos llevar el agua viva. Podemos llevar el gozo verdadero que trae el Espíritu Santo. Tú y yo somos llamados a ser los portadores de las buenas nuevas de salvación. Y por eso nos da ese ejemplo. Zacarías capítulo 9 está hablando, ¿verdad?, de cómo el mensaje trae esta esperanza y esa transformación a la humanidad. Tú y yo hoy tenemos el privilegio, tenemos la invitación de ser los que transportamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso, lo primero que Él manda, desátenlo. Desaten el pollino, desaten ese burro. Como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero bueno, está bien. El Señor es el que elige, ¿verdad? Así es. Y luego lo que sigue es que seamos mansos y humildes. Zacarías 9:9 menciona: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas para la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo libraré a tus prisioneros de morir en los calabozos sin agua. Regresan al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza, y los que ya no tienen. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Díganlo conmigo, 2 bendiciones por cada dificultad. Es una promesa del Señor. Y Él es fiel. Él cumple cada promesa. En esta lectura de Zacarías, habla de alegría, porque debe ser un distintivo de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿verdad? No por las circunstancias, sino por a quien servimos, a quien seguimos. Y aquel que nos da la plenitud y la realización real. Por eso manda a que nos alegremos, y por lo que hay delante, por las promesas que vienen, por lo que Él es justo y victorioso. Ahora, en el verso 10 dice algo que realmente me impresiona, porque en el tiempo del Señor aquí en la tierra, pues eran los romanos los que oprimían. El pueblo de Israel ha sido oprimido por diferentes naciones, ¿verdad? Y diría en ese momento, en los días de Jesús, bueno, yo quitaré los carros de guerra de los romanos, así como quitó los carros de guerra del faraón cuando los liberó de Egipto. Pero nota lo que dice el verso 9, si lo pueden poner en la pantalla para que lo lean conmigo. Porque cuando hay una discusión o un altercado, o hay enemigos gratuitos o no tan gratuitos, queremos que Dios aplaste o quite, apacigüe a esa persona conflictiva. ¿No es cierto? Obviamente que los hebreos, repito, en el tiempo de Jesús, esperaban que Dios aplastara, eliminara a los romanos, que eran los que los estaban oprimiendo. Pero ¿qué dice este versículo? Quitaré los carros de guerra. ¿De quién? ¿Sí está en la pantalla o no? De Israel. No, pues no pueden leerlo si no está ahí. De Israel, o sea, de ellos mismos, de su pueblo. O sea, deja que ellos sean peleoneros, deja que ellos sean así belicosos, pero tú, sé pacífico. Repito, es normal, queremos que Dios apacigüe a los enemigos, que Dios le rompa los dientes. El salmista menciona, dale, sí, acaba con ellos. Pero el evangelio nos responsabiliza a nosotros que dejemos de ser peleoneros, que no usemos la violencia. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén.
Destruiré las armas usadas en la batalla, no las que venían contra nosotros, las que tú estabas impuesto a usar para defenderte. ¿Lo estoy explicando? Eso es el evangelio. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines. Ahora, el verso 11 habla cómo la paz verdadera, la paz real, viene debido no tanto a la necesidad que tengo yo de ella, sino a la fidelidad de Dios, a un pacto en el que pudimos entrar, al cual fuimos invitados, y hoy también se te invita a ti, si no has entrado, a estar en ese pacto, una relación de pacto con Dios, un pacto sellado con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Verso 11, debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros. Si estás atado a una adicción al trabajo, a la infelicidad, a la insatisfacción, a cualquier otra sustancia que te hace sentirte pleno o realizado o apaciguar esos deseos internos, el Señor quiere liberarnos de todo lo que nos impida disfrutar de la vida abundante que Él ofrece. Liberaré a tus prisioneros. Verso 12. Regresan al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Y aún si ya no había esperanza, el Señor te trajo aquí para que escuches este mensaje, porque la fe viene por oír. Y cuando hay fe hay esperanza. Y cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, Él es el que inicia y el que perfecciona la fe. Es el que desarrolla la fe. Mira lo que dice el verso 12. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Aleluya. Amén. Amén. Quiero leer este mismo pasaje en la Reina Valera. Estuve leyendo en la NTV y dice Zacarías 9:9. Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo destruiré los carros de guerra de Efraín, los briosos caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán hechos pedazos. Tu rey anunciará la paz a las naciones, y su señorío se extenderá de mar a mar y del río Éufrates a los límites de la tierra. Verso 11. También tú serás salvada por la sangre de tu pacto, y yo sacaré a tus presos de esa cisterna. Verso 12. Vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Estaban allá cautivos, estaban muy mal, pero había algo que los tenía prisioneros. Es decir, todavía los mantenía la esperanza. Este preciso día yo les hago saber, o les prometo, que les devolveré el doble de lo que perdieron. Qué bonito. Así es. Entonces la invitación para ti y para mí es que cambiemos el egoísmo, cambiemos la violencia, cambiemos, ¿verdad?, el dar mal por mal, devolver maldición por maldición, y podamos bendecir. Saber lo que dice Dios: mía es la venganza, yo pagaré. Él es justo, Él es el juez, y Él sabe lo que es mejor, y Él te ha llamado, nos ha llamado para entonces Él cabalgar en nosotros y entonces reflejar su misericordia, su compasión, ser empáticos como Él lo es, servir como Él sirve. Este versículo, el final de Zacarías, dice: volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Hasta ahora han sufrido, pero yo me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices. Vamos a estar de pie. Entonces leo este pasaje en otra versión que dice: prisioneros, regresen a su hogar. Ahora tienen una esperanza. Hoy anuncio que regresaré a ustedes. Está hablando de ese momento de su primer venida, y está hablando de a ti que quizás has perdido esa conexión con Dios, que ya no tienes esperanza, estás atado a un vicio, no sé, eres preso
de la incredulidad, no sé qué está pasando en tu corazón, solo tú sabes, solo Dios sabe cuál es tu condición, pero la promesa es que Él va a regresar, o sea, va a hacer esa reconexión contigo. Él quiere tener esa relación estrecha contigo. Y es posible gracias a su muerte y resurrección. Otra versión dice, vuelvan cautivos, vuelvan esperanzados. Hoy mismo les anuncio que les daré doble recompensa.